Buenas tardes, mi nombre es Raúl Montalvo Ortivos, soy médico infectólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Tengo un estudio también sobre una estudio en el Hospital das Clínicas de Brasil por la Universidad Triángulo Mineiro en una subespecialidad también de enfermedades infecciosas. Vamos a empezar a hablar sobre los exámenes que han estado viniendo estos últimos años en el ENAM. Vamos a dar la pregunta, las alternativas y posteriormente vamos a dar un comentario directo sobre el resultado y las otras alternativas por las que no son estas las respuestas. En cuanto a enfermedades transmisibles, que es uno de los capítulos más frecuentes en los exámenes de ENAM, la pregunta uno nos refiere que en una enfermedad transmisible, una vez que ha ingresado a nuestro organismo, ¿qué determinará las manifestaciones clínicas? Esto viene en el ENAM del 2007. Alternativa A, el periodo de latencia; B, la resistencia del huésped; C, la vía de entrada del agente infeccioso; D, el modo de transmisión; y E, el clima imperante en el lugar. Con respecto a esta pregunta, la respuesta sería la alternativa B, la resistencia del huésped, debido a que ante agresiones microbianas el organismo opone reacciones de defensa mediante procesos inmunológicos conocidos como resistencia del huésped. Debemos también recordar otros conceptos básicos como la virulencia, que es la aptitud del microorganismo para multiplicarse en tejidos de este huésped. Otro concepto importante, el poder patógeno, que es la capacidad de un germen de implantarse en un huésped. La siguiente pregunta, el mecanismo más frecuente de infección bacteriana por cánulas intravenosas es. Debemos recordar que esa pregunta nos hace hincapié a cómo es que las cánulas endovenosas, abocadas, catéter, llegan a producir una infección bacteriana. En la alternativa A, siembra a partir de sitios lejanos debido a bacteriemia intermitente. Alternativa B, contaminación de líquidos durante el proceso de manufactura. Alternativa C, contaminación de líquidos durante la inserción de la cánula. La alternativa D, contaminación durante la inyección de medicamentos. Y la alternativa E, contaminación en el sitio de entrada a través de la piel. Con respecto a esto, la pregunta es la alternativa E, contaminación en el sitio de entrada a través de la piel. Debemos recordar que la migración de los microorganismos presentes en la piel, estafilococos, estreptococos, tienden a estar cerca al sitio de inserción del catéter periférico, ya sea esto periférico o central. Y la migración de estos microorganismos por esta puerta de entrada es la vía principal de infecciones bacterianas intrahospitalarias en pacientes con cánulas endovenosas. Posteriormente debemos recordar que las cánulas endovenosas, cuando los primeros días de contaminación de estas cánulas, se forman lo que conocemos como la contaminación endocanular. Lo vamos a conocer dos tipos, los fractónicos y sésiles, pero esto debo recordar que la forma más frecuente de contaminación es por el sitio de entrada a través de la piel. Un capítulo importante son las infecciones virales. Las infecciones virales, dentro de ellos tenemos a las herpéticas. Este capítulo de infecciones virales y las herpéticas han estado viniendo constantemente en varias preguntas, en varios exámenes del ENAM, en 2003, en 2004, en 2005. La pregunta 1, la gingivoestomatitis herpética es la forma clínica más frecuente de la infección primaria debido a, pregunta A, el herpes virus hominis tipo 1, el herpes virus tipo 2, herpes virus tipo 6, herpes virus tipo 7, herpes virus tipo 8. La respuesta es la alternativa A, herpes virus tipo 1. Debemos no solamente conocer que el herpes 1 es la que produce aquellas lesiones en cavidad oral, gingivoestomatitis, lesiones en comisura oral, glositis. Debemos recordar también que el herpes 2 produce herpes genital, el herpes 3 varicela zoster, el herpes 4 Epstein-Barr, causa de mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, el herpes tipo 5 que produce la enfermedad por citomegalovirus, el herpes tipo 6 que produce el virus linfotrópico humano, el herpes tipo 7 que produce un compromiso linfocitario severo, y no debemos olvidarnos del sarcoma de Kaposi, que es producido por la mutación del virus herpes tipo 8. Debemos recordar cada patología producida por cada tipo de herpes, porque es una pregunta que ha estado viniendo constantemente en todos estos años. En cuanto
Otro capítulo también importante de infección por VIH. Nos da un ejemplo, un caso clínico. La pregunta es, para paciente varón de 24 años, soltero, 2 meses antes presenta diarreas acuosas 3 a 6 veces por día, sin moco, sin sangre, acompañadas de dolor abdominal difusa y pérdida de peso. Hace 2 días se agregan náuseas, vómitos, cefalea global. Al examen se le ve adelgazado, pálido, deshidratado, con presión de 90/60, frecuencia cardíaca 110 por minuto, frecuencia respiratoria 26 por minuto, con mucosa oral seca, candidiasis oral, abdomen excavado, blando, doloroso, difuso. Dentro de todo estos, el examen de laboratorio más importante que usted solicitaría sería la alternativa A, dosaje de CD4 y CD8, la alternativa B, BK en heces seriado, la alternativa C, examen de parásitos en heces, la alternativa D, coprocultivo, y la alternativa E, test de ELISA para VIH. Estamos ante un paciente que tiene un cuadro de diarrea crónica de 2 meses de evolución, aparentemente sin moco, sin sangre, con candidiasis oral. Estos son signos, son síntomas de una enfermedad inmunosupresora severa. La evidencia de candidiasis oral nos manifiesta que hay una inmunosupresión celular, y si juntamos con el estado de pérdida de peso, englobamos todo esto como un paciente con inmunosupresión severa, un paciente con síndrome consultivo, y las etiologías que debemos descartar no solamente está infección por VIH, también debemos descartar tuberculosis, o debemos descartar enfermedad neoplástica. Tratándose de un paciente varón de 24 años, soltero, con antecedentes epidemiológicos, debemos solicitar el test de ELISA para VIH. Posteriormente ya el examen parasitológico en heces, donde debemos solicitar coccidios, por ejemplo. Y el BK en heces seriado también nos puede ayudar. Con respecto a la siguiente pregunta, paciente varón también nos da un caso clínico, paciente varón de 32 años, con 60 kilogramos de peso, y ya tiene diagnóstico de SIDA y neumonía por neumocistis jirovecii. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano más adecuado? Esto vino en el ENAO en 2008. Alternativas, tenemos la alternativa A, cotrimoxazol, B, clindamicina, C, tetraciclina, D, ciprofloxacina, E, imipenem. Cuando estamos frente a un caso de neumocystis carini, o llamado también neumonía por neumocystis carini, actualmente ya ha cambiado la terminología, es neumocystis jirovecii. El tratamiento de elección en esta neumonía es el cotrimoxazol, la dosis diaria. En pacientes con mayores de 50 kilogramos, 800 o 960 miligramos, 2 tabletas cada 8 horas, o en todo caso por vía endovenosa. Y debemos recordar como profilaxis secundaria, también que viene en otros exámenes, como profilaxis secundaria se mantiene cotrimoxazol hasta que el nivel de CD4 sea mayor de 200 por lo menos 3 meses. Otra pregunta, la pregunta número 4, no es característica de los linfocitos. Pregunta en NAM del año 2009. Alternativa A, posee ligando para VIH. Alternativa B, sufre diferenciación en el timo. Alternativa C, participación en la inmunidad mediada por células. La alternativa D, participan en la producción de anticuerpos circulantes. Y la alternativa E, tiene vida media prolongada. De todos ellos, ¿cuál no es la característica o no caracteriza a los linfocitos? La respuesta es la alternativa A, posee ligando para VIH. Debemos recordar que los linfocitos son un tipo de leucocitos que se encuentran dentro del grupo de los agranulocitos. Su medida es de 7 a 15 microgramos y representan de 24 a 32% de la sangre periférica. Además, estos linfocitos son células que participan dentro del sistema inmunológico celular y está mediado por una respuesta inmunitaria específica. Debemos recordar que estos se localizan en los tejidos linfoides y se diferencian en el timo. Tienen receptores para antígenos específicos y por lo tanto pueden responder a las patologías que tienen mediación con la inmunidad celular. Y estos se encargan de la producción de anticuerpos y de destrucción de células, también anormales. Con la pregunta 5, en relación con la infección por el virus VIH, se considera pareja discordante cuando uno de ellos es, alternativa A, es VIH 0 negativo, alternativa B, no tiene tratamiento antirretroviral,
Alternativa C, tiene baja cantidad de linfocitos CD4. Alternativa D, tiene tiempo de enfermedad mayor. Y alternativa E, tiene carga viral diferente. Con respecto a esta pregunta, cuando estamos frente a un caso de pareja discordante, quiere decir, discordante se define como aquella pareja donde uno de ellos es VIH positivo demostrado, esté en estadio C o no, y la otra pareja, ya sea el esposo o la esposa, la otra pareja es VIH negativo con carga viral indetectable, es decir, no tiene la infección por el virus VIH. La alternativa A es VIH negativo, ¿no? Cuando uno de ellos es VIH cero negativo. La pregunta 6. La mayoría de las infecciones oportunistas en pacientes con VIH se producen cuando cuenta con CD4 inicialmente menor de, alternativa A 50, alternativa B 100, alternativa C 200, alternativa C 300 y alternativa E 400. Debemos recordar que aquellas infecciones oportunistas clásicamente se presentan en todo paciente con VIH que tienen un CD4 menor de 200, catalogado como inmunosupresión severa. Existen otros tipos de inmunosupresión moderada cuando es menor de 350, pero clásicamente las infecciones oportunistas que definen el estadio SIDA es cuando el CD4 se encuentra menor de 200. Debemos recordar también que ya se han modificado algunas normas como el inicio de targa, que es en pacientes con CD4 menor de 350 y ya no menor de 200 como era antes. En cuanto a otro capítulo importante, las infecciones bacterianas, tenemos la pregunta 5, la localización más frecuente de la infección intrahospitalaria es, esta vino en el examen ENAM 2003, la alternativa A, tejido articular, la alternativa B, tracto digestivo, alternativa C, parénquima pulmonar, alternativa D, vía urinaria y alternativa E, sistema nervioso central. La localización más frecuente de la infección intrahospitalaria es las infecciones infecciones urinarias, debido a que existe un alto porcentaje de pacientes que son sometidos a procedimientos invasivos como colocación de sondas Foley, y esto es el principal factor de riesgo para las infecciones urinarias. Además, la OMS también ha catalogado al sistema urinario como el principal sistema comprometido en las infecciones intrahospitalarias. Empezamos a hablar sobre sepsis. La pregunta 1 respecto a sepsis: paciente mujer de 67 años de edad, diabética, hipertensa, tiempo de enfermedad de 7 días, con temperatura de 39 grados, escalofríos, disuria, dolor lumbar izquierdo, ingresa a emergencia con alteración de sensorio, confusa, desorientada, presión arterial 100/50, frecuencia cardíaca 130 por minuto, frecuencia respiratoria 32 por minuto, ictericia y oliguria. El diagnóstico más probable es la alternativa A, sepsis por cistitis aguda, B, sepsis por pielonefritis, C, infección urinaria baja, E, shock séptico por pielonefritis y E, sepsis severa por pielonefritis. Tenemos que recordarnos de las definiciones actuales. Para hablar de sepsis, recordemos qué significa un SIRS. SIRS es aquellos síntomas que nos manifiestan un estado inflamatorio debido a un agente infeccioso o no. El SIRS, llamado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, catalogado por frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, en el hemograma encontramos leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000, abastonado mayor de más de 10%, temperatura mayor de 38 o menor de 36, y si el paciente se encuentra con ventilación mecánica o trastorno respiratorio con PCO2 menor de 32. Si encontramos dos de estas alternativas es SIRS, pero si tenemos un paciente de SIRS y encontramos un foco infeccioso, ya sea pulmonar, ya sea abdominal o ya sea neurológico como en este caso, entonces SIRS más un foco infeccioso lo denominamos sepsis. En todas las alternativas nos manifiestan sepsis, y en una de ellas shock séptico y en la otra sepsis severa. Sepsis severa si existe definida como sepsis más la evidencia de alteración de un órgano blanco, disfunción de una de estas o la presencia de hipotensión. El paciente viene con trastorno neurológico, hay una alteración neurológica, entonces lo definimos como sepsis severa.
y por el antecedente de dolor lumbar izquierdo, poliacuria, la alternativa es sepsis severa por pielonefritis. Para hablar de shock séptico es cuando ya administramos fluidos y este paciente con sepsis severa no mejora a pesar de fluidos y tenemos que usar vasoactivos como dopamina, y en estos pacientes ya lo denominamos shock séptico.